defensa del proyecto final, evaluación integral de un proyecto de modernización tecnológica en una cantera local. Es autor Ramiro Milía, que aspira a obtener el título de ingeniero industrial. Tutor de este proyecto final de carrera es el magíster ingeniero Franco Chiodi, jurados la magíster ingeniera Geraldina Roark y el contador Mauro Remis. Mi proyecto final de carrera trata de una evaluación integral de un proyecto de modernización tecnológica en una cantera local. Para que se genere un proyecto de inversión o un proyecto de modernización tecnológica se debe encontrar una problemática. En este caso, como vemos ahí en la imagen, yo me aboqué principalmente a estudiar la trituración primaria de la cantera. Como vemos en el punto 1 y en el punto 2, en el punto 1 vemos la carga de los volquetes y en el punto 2 vemos la triturada primaria. Los volquetes realizan el camino que está indicado con las flechitas de ese punto a ese punto para descargar el material y que después continúe el proceso de trituración secundaria, terciaria, zarandeo y producto final. Entre punto y punto, como vemos, hay 2 kilómetros de distancia. Hay mucha distancia. Esto genera altos tiempos improductivos, altos costos de producción primaria. Estudiando el proceso primario de la otra competencia, tanto a nivel local, regional o internacional, también hemos estudiado, he encontrado que la competencia local realiza la titulación primaria de otra manera. Entonces yo por eso lo llamo benchmarking, tomo lo que hace otra empresa, en este caso competidora local, y lo realizo en dicha cantera. Lo que hace este proyecto consta de poner la trituradora primaria en el foso de cantera y desde ahí hasta el resto del proceso transportar el material en vez de volquetes en una cinta transportadora. Una vez planteado el proyecto de inversión, que después lo vamos a analizar a lo largo del PowerPoint, planteamos 2 objetivos. Objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, lo primero que buscamos es generar una viabilidad técnica, económica y ambiental de lo que sería este proyecto de inversión en esta línea de producción de esta cantera. Y los específicos son todos esos objetivos que van camino hacia el general, que forman el general sería. En este caso, tenemos que hacer un análisis ambiental, un análisis técnico, un estudio de mercado, cuantificar las inversiones, cuantificar los costos actuales proyectados, y en base a eso definir si el proyecto es viable o no es viable. Para hacer un resumen más que nada teórico, podemos decir que un proyecto de inversión en este caso surge de investigar a la competencia. Yo trabajé 2 años en la empresa, hice los últimos 3 años de la carrera, todos los trabajos en esta empresa, y estudiando la competencia, pude investigar este proyecto y pude llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué hace un proyecto de inversión? ¿Qué busca? Genera buscar una solución. En este caso, voy a tratar de que esto mejore los costos de fabricación, los costos productivos de la trituración primaria. Y a su vez, una oportunidad de negocio que puede ser que haga más eficiente y más eficaz esa etapa de trituración, y puede ser que gane más clientes o gane más mercado o sea más eficiente que la competencia. También cabe aclarar que el proyecto de inversión es una herramienta muy importante a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de la parte gerencial o de los dueños de la empresa, pero no es decisional. Es algo que suma mucha información, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero no es decisional. Después tenemos 4 etapas dentro del proyecto de inversión. Dentro de la idea es lo que hice yo, analicé el proceso de trituración primaria en base a cuando trabajaba ahí y pude descubrir que era ineficiente y generaba altos costos de producción primaria, entonces se puede realizar de otra manera. Eso es una mera idea. Luego después vamos a la preinversión. La preinversión tiene 3 etapas. Tiene el perfil, prefactibilidad y factibilidad. El perfil básicamente es llevar ese proyecto de inversión a nivel de gente con experiencia que tengan el rubro. O sea, son opiniones más que nada cualitativamente. En cambio, la prefactibilidad y la factibilidad tienen que ver más con, ya son más datos cuantitativos y se utilizan fuentes secundarias en la prefactibilidad y fuentes primarias que son más reales de la empresa, son datos propios de la empresa para generar ese proyecto. Una vez que se cumple la etapa de prefactibilidad y factibilidad, pasamos a lo que serían las etapas de inversión y operación. La inversión y operación es el acondicionamiento, es todos los recursos que se necesitan para llevar a cabo ese proyecto, tanto desde material, recursos humanos de obra, la inversión en sí de la trituradora y de la cinta transportadora y todo lo que eso lleva. Dentro del proyecto de inversión tenemos 4 estudios principales que son muy importantes también.
que complementan al proyecto de inversión: el estudio de mercado, el estudio técnico, el organizativo, administrativo, legal, el ambiental y el económico financiero. Dentro del estudio de mercado, ¿qué tenemos que estudiar? Lo actual y lo proyectado en base al consumidor, en base a consumidor, a la comercialización, a la demanda, a los proveedores. Eso es la parte del estudio de mercado. Estudiar el mercado, ¿va a crecer o no va a crecer la demanda? Desde lo técnico es estudiar el proceso productivo. Se puede hacer o sea, el proyecto que yo quiero emplear, ¿va a mejorar? ¿Va a ser más eficiente, más eficaz mi proceso? ¿Va a ser igual o no? Y ahí, a partir de ahí, analizamos lo que sería el resto del proceso productivo. Como es la etapa inicial, tiene que ver con el resto del proceso también. Después tenemos que ver si el proyecto afecta lo que sería la estructura organizativa, administrativa y legal. Más que nada en el marco normativo legal. Como hacemos un proyecto de inversión, tenemos que ver si esto verdaderamente impacta en otro marco legal que deba cumplir la empresa. Lo ambiental hoy en día viene atado al proyecto de inversión. Un proyecto de inversión se debe analizar lo que sería la parte ambiental también. Se deben estudiar los riesgos, los impactos y los daños o mejoras que puede llegar a generar este proyecto. Con el proyecto, o sea, de la manera actual y con el proyecto, ¿qué mejoras hace este proyecto? Y por último tenemos lo que sería lo económico y financiero, que es tenemos que cuantificar las inversiones, tenemos que cuantificar los costos actuales y proyectados y ver si verdaderamente es rentable este proyecto o no es rentable. En base a todos estos estudios voy a utilizar fuentes primarias y fuentes secundarias. Su mayoría son fuentes primarias que recabé de la empresa, y las que no pude tomar, las tomé como fuentes secundarias de internet o de otras vías de información. Bueno, dentro de lo que es el marco estratégico de este trabajo y de la empresa, el proyecto de inversión se realiza en una empresa que tiene más de 130 años en el sector, trabaja la quinta generación de la familia fundadora. Bueno, se encuentra ubicada en lo que es Cerro Sotullo, Colonia San Miguel. Tiene un gran tiempo en lo que es el mercado de la piedra. Su estrategia de negocio básicamente es diferenciarse por calidad y confiabilidad del producto, ya que es un material que se aplica a otros materiales complejos como lo son el hormigón y el asfalto. La misión y la visión de la empresa: la misión es sencilla, es tratar de proveer un producto confiable y de alta calidad al cliente, siempre con una eficiente logística de entrega. Hacen mucho hincapié en la calidad y en la logística de entrega. Y la visión es es una empresa que tiene muchos años en el mercado y trata de hacer mejoras en la tecnología, en el proceso y demás, y trata de tener un lugar destacado en el segmento de los áridos, y trata de ser de ejemplo para otras empresas. Es una empresa que está muy cerca de la comunidad y de la parte ambiental. Es una empresa que realiza productos como las demás de su competencia, porque es un commodity, produce arenas, desde arenas hasta granzas, de 0,6, 0,20, 0,30, 10,20, 6,20, pero tiene un producto estrella que la diferencia de las demás, que tiene una planta de lavado esta empresa. Entonces se genera un 0,6 lavado, que es muy consumido por empresas hormigoneras, ya que genera hormigones de alta calidad. Eso se podría decir que lo diferencia de las otras empresas. Como se ve ahí también, bueno, esas son las maquinarias que después le vamos a analizar, que son los distintos tipos de volquete que transportan el material primario, se podría decir, a la trituradora primaria, y la pala cargadora, que cumple la función de la retroexcavadora también. Dentro de este análisis también tenemos los calificadores y captadores de esta empresa. Los calificadores son todos aquellos criterios que el cliente debe tener para considerar a esta empresa como un posible proveedor. Lo principal que se pide hoy en día como un commodity, se pide que el material esté dentro de los parámetros bajo la normativa IREM. Por ejemplo, se toma una muestra, en el área de calidad se toma una muestra, en un 612, por ejemplo, tiene que estar dentro de los límites preestablecidos, sí o sí. Ya sea un cliente desde siempre o un cliente nuevo. Ahí se ve que la línea azul es el tamizado de la muestra, y tenemos el límite inferior y el límite superior. Eso sería algo sencillo, que es una curva granulométrica. Después tenemos dos análisis importantes que se hacen hoy en día para la calidad de la piedra, que son el desgaste y la lajosidad. El desgaste es primordial para lo que son las piezas asfalteras. Si supera el 25%, no se puede vender esa piedra, más que nada para la obra pública. Últimamente exigen mucho el desgaste. Y la lajosidad es muy importante para empresas hormigoneras, porque forma parte del fraguado, y si es muy lajoso el material, genera burbujas de aire y hace menos resistente el hormigón.
Los criterios de captadores son aquellos que diferencian lo que sería el producto o el servicio de la competencia. En este caso, la empresa hace mucho hincapié en la calidad del material, eso es un gran diferenciador. También en el tipo de despacho, puede despachar por camión o por tren, la vía del tren pasa por el medio de la cantera, y a su vez la disponibilidad de los productos y tiene una gran velocidad en la entrega. Últimamente mejoraron lo que es el despacho del material, tanto de la parte de carga como la parte administrativa. Bueno, dentro de lo que es el desarrollo, se hace un análisis breve de lo que es el FODA de la empresa. Son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La fortaleza es una empresa que tiene 130 años en el mercado, tiene gran trayectoria y reconocimiento. Atiende mucho las críticas del cliente en cuanto a la calidad. Hace mucho hincapié, escucha a los clientes, tiene una eficiente logística de entrega y trabaja por contratos preestablecidos de venta. Después, oportunidades, aumento de la demanda y busca lugares estratégicos donde poder generar otros mercados. Por ejemplo, hace poco abrió una cantera en Pringles para poder tener otro tipo de mercado, como es Bahía Blanca, que es gran consumidor de la piedra, más que nada para el sector del hormigón. Los dueños de la empresa y la gerencia tienen mucha relación con la parte política, entonces tratan de involucrarse en lo que son obras públicas y demás. Y dentro de las debilidades, que es el principal problema de este proyecto de inversión, es la baja productividad media en toneladas hora, en lo que es la producción primaria, y demanda insatisfecha en el caso de que es una empresa que trabaja bajo contrato de ventas, y por ejemplo, si viene un minorista o viene alguien a buscar material en el día y no tiene una factura de compra, no se le vende material. Eso hoy en día es una amenaza porque hay poca demanda y mucha oferta, entonces también se toma como amenaza. La amenaza también puede ser una situación económica y financiera del país, y también tenemos baja barrera de entrada al negocio, no tanto en la potencia instalada porque es una empresa de hace 130 años, pero sí hoy en día que tenemos poca demanda, las empresas más chicas venden material a los minoristas y puede ser que a largo plazo pierdan clientes. Dentro de lo que es el estudio de mercado, que lo nombré hoy anteriormente, podemos hacer un estudio breve de este tipo de industria y de la empresa en sí, más que nada desde cuando empecé a analizarla. En el comienzo de 2018, los primeros 6 meses de 2018, tuvo un gran aumento en lo que es la demanda de la empresa esta. La obra pública consumía mucho material de esto, pero luego de mitad de año hubo una baja que fue acompañada con el despacho de la empresa. Este rubro minero aporta mucho a la macroeconomía del país, porque es uno de los materiales más consumidos, tanto para las rutas, la obra pública, las obras ferroviarias, consume mucho material y es una de las actividades que más genera tantos puestos de trabajo directos como indirectos. Olavarría básicamente se ha transformado en un polo logístico y minero muy importante. En los últimos años han abierto muchas canteras y además aporta al municipio, también tenemos el impuesto a la piedra. Y como yo voy a realizar un proyecto de inversión, cabe aclarar que los proyectos de inversión en este tipo de rubros son de alto riesgo económico y no se conoce su recupero es de un tiempo extenso. Un análisis del estudio de mercado en base a la competencia de los clientes, a la estrategia comercial de los proveedores. La competencia hoy en día, últimamente en los últimos años hubo aperturas de nuevas canteras, que al haber baja demanda y al haber más oferta, eso es una amenaza directa. Los clientes principales son empresas viales, empresas de la construcción y del hormigón armado y del asfalto. Los principales consumidores son empresas asfalteras de obra pública. La estrategia comercial, obviamente, como trabajan con contratos de ventas preestablecidos, a mayores volúmenes, menores precios. Es un producto de alta calidad y disponibilidad el que ofrece la empresa. Los proveedores es una empresa que se autoabastece con su propia materia prima, o sea, en base a la voladura, hacen voladura, se obtiene el granito, y ese granito sigue en las etapas del proceso productivo. Trituración primaria, secundaria, terciaria, zarandeo y clasificación para el producto final. A las instalaciones y a los equipos como son SAMI, Caterpillar, Austin Power, que sin ellas no podría funcionar este tipo de empresa. Dentro del estudio de mercado, una de las herramientas que utilicé fue la proyección de demanda. Pude obtener los datos desde enero de 2017 hasta marzo de 2019 del despacho de la empresa. Como se ve en la primera foto, hay dos picos que se producen en diciembre de 2017, dos picos bajos sería, que se producen en fin de diciembre de 2017 y diciembre de 2018.
Como esos puntos yo los considero que no son representativos, los saco y vuelvo a generar otra proyección de demanda para que sea más real, entonces por eso le pongo la demanda corregida. Dentro de la proyección de demanda utilizo lo que es el pronóstico causal en base a la regresión lineal. Entiendo que la demanda del producto tanto de la arena como de la piedra está relacionado, por ejemplo, al cemento Portland. Entonces lo comparo con otra variable de análisis. Entonces utilizo la I de X igual a A de X más B, y digo que las toneladas de cemento Portland son la variable independiente, y la variable dependiente son la demanda del producto, obviamente. Voy a proyectar de acá a 5 años, para ver cómo se va a comportar el despacho de material, la demanda de material. Hago gráfico y pongo los puntos y se pueden envolver en lo que es una elipse. Entonces en base a la regresión, puedo decir que hay una alta correlación, porque me da 0,60. Entre menos 1 y 1 hay una alta correlación lineal, entre 0 y 1 es positiva. Bueno, además debo analizar los supuestos de la proyección de la demanda, que son la normalidad, la homocedasticidad y que los residuos sean independientes. La normalidad es que los errores tengan un comportamiento de distribución normal en base a una recta de 45 grados. Como se ve ahí, se puede ver que se comportan alrededor de una recta de 45 grados, entonces digo que se cumple. La homocedasticidad son los errores condicionales, están distribuidos de manera al azar alrededor de la recta cero. Yo entiendo que no hay ningún comportamiento en el gráfico, entonces digo que se acepta. Y la tercera son los residuos son independientes, hacemos los residuos versus la frecuencia, y obtenemos que a simple vista los puntos no siguen un comportamiento, entonces digo que se cumple parcialmente. Otra de las cosas que analizamos es la varianza. Como el F es mayor al F crítico, decimos que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la pendiente es igual a 0, entonces existe correlación lineal. Como vemos ahí tenemos el programa, esto se hace por Microsoft Excel, por análisis de datos, regresión lineal. El programa nos arroja la ordenada del origen y la pendiente. Hacemos la recta y nos da 0,12 de X más la ordenada del origen. Hacemos la recta y esta recta es la que vamos a utilizar para proyectar la demanda del producto a 5 años. Una vez realizado esto, se calcula el error porcentual absoluto medio, el EPAM. Si el EPAM te da menor al 10%, quiere decir que esta regresión se puede utilizar a corto plazo. Vale a corto plazo. A mí me da 6,96, entonces puedo decir que a corto plazo se puede utilizar. O sea, los valores que arrojan son verdaderos. Después, para analizar esta regresión lineal a largo plazo, se tiene que realizar otra cosa, que es la señal de rastreo, que la señal de rastreo tiene que estar entre menos 4 y 4, los puntos tienen que estar distribuidos entre menos 4 y 4, para que se pueda proyectar a largo plazo, para que los datos que te arrojen sean certeros. En este caso vemos que hay 7 puntos por fuera de 4, entonces puede decir que esté sobreestimado o subestimado. Entonces lo que se dice es que hay que hacer un indicador de seguimiento para que se pueda ir mejorando a largo plazo. Vas cambiando los datos antiguos por datos más nuevos, sacas los valores de 2017 a 2018 y pones de 2019 a 2020 y vas generando nuevas regresiones lineales para que el dato que te arroje sea verdadero. En este caso, con esa regresión lineal, calculé los valores de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, que son los 5 años que yo quise proyectar. Bueno, esa es una herramienta que yo utilicé dentro del estudio de mercado. Ahora, dentro del estudio técnico, utilicé el estudio de tiempos y métodos. Dentro del estudio de tiempos y métodos, analicé la situación actual con la situación con proyecto. La situación actual es la que mostré en la primera filmina, donde el punto 1 es de carga y el punto 2 es de descarga, y la flechita es lo que recorre el volquete. En cambio, en la situación con proyecto, tenemos el punto 1 y el punto 2. También son de carga y de descarga, pero en el punto 2 ubicamos lo que sería la trituradora primaria del proyecto. De ese punto hasta la continuidad del proceso es una cinta transportadora. Entonces, estos tiempos los tomé yo, es más que nada para ver cómo cambian los tiempos, cómo cambian las distancias y cómo esto después va a impactar en los costos. En la situación actual, para el ciclo de carga y descarga tarda 25 minutos. En cambio, con proyecto tarda 12 minutos.
Obviamente con proyecto fue simulado, porque el proyecto no está armado, pero fue simulado. La distancia recorrida son 2,4 kilómetros para la carga y la descarga, ida y vuelta, en un promedio de 50 toneladas, porque son 5 volquetes, y yo sumé la capacidad que puede transportar cada uno y lo dividí por 5. En cambio acá, en el peor de los casos, yo puse ese punto porque en el peor de los casos de carga y descarga son 800 metros, que transportan 55 toneladas. Transportan más porque nos quedaríamos con los 2 volquetes más nuevos. Y la gran diferencia es la reducción de 5 volquetes a 2 volquetes de un caso a otro, que acá vemos las distancias. Baja de 192 kilómetros totales por día a 67,2 totales por día. Acá podemos ver de manera visual que tenemos reducción de distancia, de tiempos, y esto va a impactar en los costos variables, por ejemplo en el combustible. Bueno, ya sabiendo el proyecto, que va a ser la colocación de una trituradora en la cinta transportadora, otra de las herramientas que utilicé es la capacidad de diseño para ver qué trituradora tengo que ir a buscar al mercado para poderla poner en el proyecto. Entonces, las cosas que necesitamos tener en cuenta para ver cuál es la capacidad de diseño de esa trituradora a comprar son muchas. Una de ellas es, al tercer año proyectado debemos tener la última proyección de demanda del tercer año proyectado, tenemos 2020, 2021 y 2022, diciembre, tomamos ese valor porque ahí va a ser la capacidad real que va a tener la empresa y se va a analizar si se va a reinvertir o no en mejorar el proceso. Tomamos ese valor que es 177.879 toneladas como dato. Después tenemos las horas programadas de producción diaria. Sabemos que esta cantera trabaja en 2 turnos productivos, de 20 a 4 y de 4 a 12. Son 8 horas en total. En cada turno tenemos 1 hora de refrigerio, de descanso, o que el operario se va a bañar. Entonces tomamos 14 horas por día de producción. Otra de lo que necesitamos son las paradas programadas en un día laboral. La empresa tiene como política en el área de mantenimiento 16 horas semanales de mantenimiento programado. Entonces, lo dividimos por la cantidad de días, que son 6, y nos dan 3 horas por día. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son las paradas no programadas en un día laboral. Este registro lo genera la empresa, que son las paradas no programadas de la trituradora primaria, que es lo que nos interesa, que son las barras azules. Entonces, esa información es durante 8 meses, se suman las horas de paradas no programadas y se divide por 8. Y ahí se tiene que son 114 horas por mes. Lo dividimos por 25 días por mes y llegamos a que son 4,56 horas por día. Son muchas horas de paradas no programadas porque la trituradora actual es de cono y es de 1970, es muy antigua y tiene muchos problemas mecánicos y técnicos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la piedra. El tamaño de la piedra luego de la voladura ronda entre los 20 centímetros y los 50 centímetros más o menos. Si es más grande, es reducido por un martillo. Bueno, y los días mensuales son 25 porque se le saca los domingos y los feriados. Para llegar a la capacidad de diseño empezamos por la capacidad real, la capacidad efectiva y luego llegamos a la capacidad de diseño. La capacidad real se da de ese valor que obtuvimos, 177.000 de la tercer año de la demanda proyectada, lo dividimos por 25 y nos da 7.115 toneladas por día. Eso lo dividimos por 14 y eso nos da la capacidad real, las toneladas por hora reales que produce esta empresa, que son 508. Para obtener la capacidad efectiva, es la capacidad real más las horas de parada imprevistas, que eso es lo que desea la empresa bajo sus restricciones operativas. Eso es lo que desea la empresa producir bajo sus restricciones operativas. Entonces, ¿qué hacemos? 508 toneladas hora más esas horas pasadas a toneladas por hora. Y nos da 673 toneladas hora. Hacemos lo mismo para obtener la capacidad de diseño, que es ese valor más las horas de parada programada. Acá cabe aclarar que las paradas programadas se realizan de 12 a 8, fuera de los 2 turnos productivos, pero se tiene en cuenta como posible amortiguador por si llega a aumentar la demanda. Yo lo tengo en cuenta así, lo analicé así. Entonces, hacemos 673 más 116 y nos da 789 toneladas hora. Y bueno, y después calculamos la eficiencia y la utilización, que son otros 2 requisitos que se toman para ver cómo trabaja la empresa. Trabaja un 75% hoy en día la empresa. La capacidad real sobre la capacidad efectiva. Con todos esos datos que analizamos anteriormente, nos vamos al mercado a buscar la trituradora.
Hoy en día tiene una trituradora de cono. Yo propongo una trituradora mandíbula porque es mucho más fácil el mantenimiento y es mucho más eficiente a la hora de la producción. Entonces, analizando el mercado, hablando con el área de proyectos y con los proveedores de este tipo de maquinaria, con SAM y demás, llegamos a la conclusión de que con el valor del tamaño, que es entre 20 y 50 centímetros, nos vamos acá que dice el tamaño del producto en milímetros, de 0 a 450. Y las toneladas hora eran 789, casi 800 toneladas hora. Nos vamos con las toneladas hora y vemos que las C160 están muy al límite. Entonces decidimos por la C200. Es la trituradora mandíbula Metso Norbert C200. Esa es la que necesitamos. Una vez que analizamos eso, después hacemos una comparativa principal para después llegar al flujo de caja final, lo que sería el proyecto de inversión, una comparativa entre lo actual y la situación con proyecto. Lo que se busca acá, el razonamiento, es comparar lo actual con lo proyectado y que ese ahorro en costos de lo proyectado pague la inversión que queremos realizar. Entonces, bueno, hacemos una comparativa de lo actual con lo proyectado y con el proyecto, quiero decir, y hacemos una comparativa de los costos directos para una ocasión y para la otra. Bueno, son números, obviamente. Acá tenemos una diferencia. Pasamos de 5 volquetes a 2 volquetes. Entonces, los volquetistas, la mano de obra directa, es el que quiero decir, se reduce con proyecto. Ese personal, obviamente, nosotros decidimos que una parte después pase al área con proyecto para hacer mantenimiento y la otra quede a disposición de recursos humanos para capacitarlo en otros sectores. Acá donde se ve la gran diferencia de los costos indirectos, que es los materiales indirectos, donde tenemos combustible, neumáticos, engrase, elementos de desgaste, vemos la diferencia entre una ocasión y la otra. En la situación actual, bueno, vemos el valor de 53 millones y el otro 29 millones, ¿por qué? Porque reducimos de 5 volquetes a 2 volquetes y de 2 retroexcavadoras a 1 retroexcavadora. O sea, podemos hacer la misma etapa, podemos hacer el mismo proceso con esos mismos equipos móviles. Entonces se reduce, el costo indirecto se reduce a casi la mitad. Y la mano de obra indirecta, vemos cómo aumenta con proyecto, porque como ya expliqué anteriormente, 4 operarios que manejaban los volquetes pasan al área de mantenimiento para hacer mantenimiento de lo que sería la trituradora primaria nueva y la cinta transportadora nueva. Además, en la situación con proyecto, vamos a tener un ingreso por venta de equipos. Vamos a vender 4 volquetes, 2 totalmente depreciados y 2 no, con vida útil todavía, y una retroexcavadora. Ahí tenemos, en la sumatoria de todo eso, da eso en dólares, 2.370.000, y a su vez, en la situación con proyecto, debemos hacer la inversión. Debemos comprar la trituradora, el seguro logístico y el flete. Es una trituradora importada, obviamente, entonces debemos pagar un seguro logístico y el flete, que es un porcentaje de lo que vale la trituradora. Necesitamos los materiales de la cinta transportadora, la instalación eléctrica y mecánica, y llegamos a ese valor en dólares. Obviamente esto me ayudó mucho la parte de proyectos de la cantera. Y las depreciaciones tenemos la situación actual, que son las de volquetes y la de la retroexcavadora, que no están depreciados, los volquetes tienen 2 años y la retroexcavadora tienen 3. Y en la situación con proyecto tenemos el mismo escenario y se le suma la trituradora y la cinta transportadora. Porque la cinta transportadora y la trituradora se deprecian en 10 años. Entonces quedarían 5 por depreciarse. Vemos la diferencia. Bueno, eso sería el análisis de costos, que después lo vamos a utilizar en el flujo de caja, tanto actual como con el proyecto. Otra de las herramientas muy importantes a la hora de hacer un proyecto es un análisis ambiental. Dentro del análisis ambiental se realiza una matriz de Leopold. La matriz de Leopold, ¿qué hace? Es una tabla es una cuadro de doble entrada que tiene las acciones y los factores del medio. Las acciones son todas las acciones que realiza la cantera, tanto como voladura, como trituración, transporte, acopio, destape. Y los factores del medio son el suelo, el aire, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces yo me centré básicamente en lo actual y en lo proyectado con el proceso de trituración. Tenemos el transporte a planta de trituración y tenemos trituración y clasificación. Esto se realiza en base a lo que es la clasificación ambiental. Tenemos la dirección, la probabilidad de ocurrencia, la magnitud, la extensión, duración, frecuencia y reversibilidad. Esto, mediante un puntaje, le vas colocando un valor a cada una de esas variables y obtenés un número. Podemos ver
que de lo actual a lo proyectado se mejora algunas cuestiones, pasan de rojo a amarillo o de marrón clarito a amarillo o a verde. Eso quiere decir que el proyecto en lo ambiental impacta de manera positiva en muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos, haciendo una conclusión, uno de ellos es la reducción de equipos móviles. Al reducir los equipos móviles, estás reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de monóxido de carbono, de dióxido nítrico y de hidrocarburos. A su vez de los derrames de combustible. Son maquinarias muy pesadas que al transportar mucho material se rompen las mangueras hidráulicas y pierden mucho, y derraman mucho combustible o lubricantes. Después tenemos reducción en la generación de material particulado en el ambiente. Al haber menos de estos equipos móviles generas menos polución, algo que impactaría de manera muy positiva es la contaminación sonora. Una persona más o menos puede soportar 80 decibeles y este tipo de instalaciones genera entre 120 y 130 decibeles. Entonces, teniendo la trituradora primaria en el foso de cantera, alejado de todo lo que es el proceso productivo, de los operarios, y a su vez tiene un pueblo a 1 kilómetro, lo que haría esto es disminuir esa contaminación sonora y a su vez las paredes de la cantera trabajarían como barreras acústicas. El impacto negativo que es irreversible para una situación y para la otra es el destape en cuanto a la fauna y obviamente lo que es la fauna. O sea, los hábitats y demás, hay muchos roedores y demás que se tienen que ir por el ruido o por las voladuras. En ese sentido es irreversible para un caso o para el otro. Bueno, una vez analizado todos los estudios anteriores y analizado la diferencia en costos, llegamos al final que sería el flujo de caja de lo actual y del proyecto. Acá tomo unos puntos antes de cerrar el final. Tenemos el valor de desecho, utilizamos el método contable, que es esa fórmula, que es la inversión menos la inversión sobre la cantidad de años a depreciar por los años de desprecio de cada uno. En lo actual, al año 5, el estudio económico y financiero se hace a 5 años. El valor de desecho se utiliza el método contable. En la situación actual, todos los equipos móviles van a estar depreciados, porque uno tenían 2 y los otros tenían 3 años. Después de 5 años ya se depreciaron todos los equipos móviles. En cambio, con proyecto van a quedar 5 años por depreciar en las instalaciones nuevas de la inversión, que sería la trituradora y la cinta transportadora. Te da un monto de ese valor en dólares. Después tenemos lo que es el valor libre en el año 0, el método contable. Para la situación actual va a ser 0, va a estar todo amortizado. Pero con proyecto vamos a tener, decíamos que los volquetes se adquieren hace 2 años y la retroexcavadora hace 3. Vamos a tener un valor libre con proyecto a la hora de vender esos 4 volquetes y esa retroexcavadora. Vamos a tener ese valor en dólares. Otra de las cosas que se analiza para hacer el flujo de caja es el capital de trabajo. Acá utilizamos el método del déficit acumulado máximo. Yo lo que hago, tomo la proyección de demanda del primer año proyectado. Teníamos datos de 2017-2019, tomo el 2020. Hago ese valor, lo multiplico por el precio de la piedra en promedio, que es de 450 pesos, y me dan los ingresos. Le resto los costos de fabricación, que son los ingresos, y obtengo lo que son los saldos. Esos saldos, como me dieron todos positivos y no hay ningún déficit máximo, no hay ningún valor negativo, lo tomo como 0, el capital de trabajo. Y por último, vamos a generar, en la última diapositiva, vamos a generar el flujo de caja para lo actual y lo proyectado en base a la estructura que propone el autor Zapak Chain para una empresa en marcha. En mi caso, yo como voy a hacer un back, utilicé la proyección de demanda, pero no la tengo en cuenta para realizarlo, porque yo quiero ver si esa reducción en costos me paga la inversión. Entonces lo tomo como que no es diferencial, ni para lo actual ni para el proyecto. Bueno, y acá claro que voy a utilizar el 35% para hacer base del impuesto a la ganancia. Bueno, acá tenemos el flujo de caja para la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Las dos están formadas, tienen la misma estructura, la única diferencia que hay, que vemos los egresos, vemos los materiales, mano de obra, los costos de fabricación serían las depreciaciones, que yo expliqué anteriormente, el impuesto a las ganancias. En cambio, en la situación con proyecto, en el año 0, vamos a tener las ventas de los activos, que van a ser esos 4 boquetes, 2 depreciados, 2 sin depreciar, y una retroexcavadora que me da ese monto. Cabe aclarar que esto yo lo tomé con $1 a 62, hoy es el doble, pero bueno, después lo vamos a hablar. El valor libre de esos volquetes, de esos equipos móviles que se vendieron, y la inversión inicial,
que ya la expliqué. Inversión inicial es trituradora, costo del flete, costo de seguro, cinta transportadora y toda la instalación eléctrica y mecánica que se va a realizar, que se va a necesitar para hacer este proyecto. Para calcular el VAC, el valor actualizado de costos, utilizamos esta fórmula, que son los costos finales del periodo, cada costo final que está acá abajo, tanto para el proyecto como sin proyecto, por la inversión cero. En el proyecto vamos a tener esta inversión, que son 89 millones negativo, y en el sin proyecto no tenemos inversión, obviamente. La tasa de descuento que yo tomo es el 25%, porque lo tomo como un costo de oportunidad que podría tener la empresa con ese dinero, por ejemplo, en un plazo fijo, tomé eso, un plazo fijo en el Banco Nación. Una vez calculado, utilizamos esa fórmula tanto para el proyecto como sin proyecto, y llegamos a la conclusión de que tomamos dos VAC. Tomamos el VAC de la situación sin proyecto y el VAC de la situación con proyecto. El VAC de la situación sin proyecto da menos 68.111.923. Y con proyecto da menos 67.067.184. Hacemos esa diferencia del VAC con proyecto menos el VAC sin proyecto y nos da un número positivo. Nos da 1.044.138. Es decir, que la sumatoria de ahorro en costos nos paga la inversión diferencial. ¿Por qué yo le digo inversión diferencial? Porque en el año cero tenemos ingresos por venta de equipos y a su vez tenemos el egreso por ese proyecto de inversión que vamos a realizar. Por eso le pongo inversión diferencial. Y a su vez, de pagar la inversión te da ese plus. Entonces se podría decir que económica y financieramente es viable el proyecto. Ahora vamos a la última diapositiva, en la cual hacemos una conclusión de todo lo explicado anteriormente. Se realizó una proyección de demanda a 5 años con tendencia creciente, o sea, esto sería algo más cualitativo que sostiene que se podría realizar el proyecto también, si va a crecer. Es una realidad que al corto plazo sirve esa proyección de demanda, a largo plazo no. Entonces vamos a tener que realizar un indicador de seguimiento y vamos a tener que ir modificando los datos para ir planificando a corto plazo. Hoy a largo plazo no podemos planificar. Con el proyecto de la capacidad organizativa y administrativa no se vería afectada. No se tendría que cambiar la estructura de la empresa para generar este proyecto porque sería lo mismo, pero sería más eficiente. Con los recursos disponibles de la empresa se podría realizar. Este proyecto, estamos hablando de una cantera que tiene 50 años de vida útil, aproximadamente. Entonces, este proyecto, en teoría, si se recupera en 5 años, quedarían 45/50 años, en lo cual podés mejorar tus costos variables o costos de fabricación. Ya sería viable también poder realizarlo. Bueno, el proyecto mediante análisis de factibilidad técnica mejora el proceso y mejora los tiempos improductivos también. Desde el análisis ambiental, como vimos, mejoraría los gases de contaminación, reduce la contaminación sonora y las partículas en suspensión. Desde lo financiero, teóricamente, obviamente, el VAC propuesto es menor al VAC actual, entonces se podría decir que el proyecto es viable económicamente. Pero haciendo un análisis crítico y un análisis personal, hoy en día hay vaivenes de la macroeconomía, hay mucha incertidumbre, tal lo de la pandemia también, hoy en día sería para mí imposible realizar este tipo de proyectos porque hay poca demanda y mucha oferta. Yo opinaría que se debería realizar este proyecto cuando haya más certidumbre económica y se realizaría la misma estructura, pero con un análisis de sensibilidad, en el momento, obviamente, donde haya más certidumbre económica. Análisis de sensibilidad tanto de la demanda, variable dólar, recursos disponibles, competencia, etc.